spy sightings. ¿Y si Jerusalén no estuviera atravesando eventos aislados, sino entrando en una etapa para la que fue señalada hace siglos? La tierra cede, aguas brotan desde la roca, el cielo cambia de color, y cada nuevo acontecimiento aparece como una noticia separada hasta que comienzan a acumularse. Eso es lo que vuelve este momento tan inquietante, porque llega un punto en que demasiadas coincidencias dejan de parecer coincidencias. Un punto donde las explicaciones habituales empiezan a quedarse cortas frente a lo que se está viendo. Y Jerusalén parece estar acercándose exactamente a ese punto. No hablamos de una sola señal. Hablamos de un patrón, de una convergencia, de algo que parece moverse lentamente bajo la superficie, esperando el momento de manifestarse por completo. En este estudio vas a descubrir por qué tantas personas están observando Jerusalén con creciente preocupación. ¿Qué está ocurriendo realmente? ¿Y cómo algunos creen que todo esto podría encajar en advertencias escritas hace siglos? Quédate hasta el final, porque cuando Jerusalén comienza a cambiar, el mundo entero termina sintiéndolo. Si este mensaje te impacta, dale like y suscríbete, y comenta: Señor, abre nuestros ojos. Bajo la ciudad de David, los equipos arqueológicos que trabajan capa por capa a través de la roca y el tiempo han encontrado algo que no encaja del todo con la imagen de un hallazgo ordinario. Muros antiguos y cámaras selladas cuya disposición no sugiere construcción aleatoria, sino propósito deliberado. Como si este espacio hubiera sido diseñado para contener algo específico, como si hubiera sido construido por personas que sabían exactamente lo que estaban haciendo y por qué. Los artefactos encontrados son en apariencia simples: objetos domésticos desgastados por siglos de enterramiento, herramientas, vasijas, fragmentos de cerámica que en cualquier otro contexto parecerían material de museo sin urgencia particular. Pero su datación permanece inconclusa, lo cual en el mundo de la arqueología no es una nota al pie sin importancia. Es una señal de que la historia está ocultando deliberadamente algo, de que el suelo de este lugar específico guarda sus secretos con una determinación que los instrumentos modernos todavía no han logrado superar completamente. Lo que distingue este momento de hallazgos anteriores en la misma zona no es únicamente lo que ha salido a la luz, sino la magnitud de lo que permanece bajo la tierra. Áreas enteras del sitio intactas, selladas bajo capas de historia, como si estuvieran esperando el momento adecuado para ser reveladas, como si el tiempo de su apertura no dependiera de la disponibilidad de los arqueólogos, sino de algún otro factor que ningún calendario científico puede predecir. Esta tierra es mencionada en la Biblia en conexión directa con el rey David, quien construyó su ciudad aquí, según el registro del libro de 2 Samuel, con una especificidad geográfica que los académicos han podido verificar en términos generales, aunque los detalles exactos sigan siendo objeto de debate. No existe evidencia oficial que vincule directamente estas estructuras específicas a ese periodo histórico, y sería intelectualmente irresponsable afirmar que la vinculación está establecida de manera definitiva, pero su ubicación, su diseño y el hecho de que emerjan en este periodo específico levanta una pregunta que se vuelve cada vez más difícil de desestimar. ¿Por qué ahora, en Jerusalén, cuando lo que ha estado oculto comienza a salir a la superficie? Raramente ocurre sin razón, o al menos eso es lo que la historia de este lugar sugiere a quienes la estudian con la atención que merece. Cada capa que se revela no presenta el pasado de golpe, sino en fragmentos pequeños, como si la historia misma estuviera controlando el ritmo de su propia revelación, dando solo lo suficiente para atraer la atención sin dar todo lo que podría responder las preguntas. Mientras la excavación de la ciudad de David continuaba abriendo sus propias preguntas, algo diferente y más difuso comenzó a circular en los circuitos de la investigación arqueológica y en las conversaciones de quienes siguen de cerca los desarrollos en esta región. Reportes no oficiales, preliminares y sin la verificación que cualquier afirmación requeriría. Mencionaron el hallazgo de un objeto antiguo en un espacio confinado cuya descripción tenía una familiaridad que resultaba difícil de ignorar para quienes conocen ciertos textos. Según esas primeras descripciones, el objeto se parecía a lo que describe
Éxodo 25 con una especificidad que no podría atribuirse simplemente a la coincidencia o a la interpretación forzada. La asociación con el Arca del Pacto fue inmediata en los círculos donde circularon estos reportes, aunque la cautela que se exige antes de hacer cualquier afirmación de ese calibre también fue inmediata. El Arca del Pacto ha sido durante generaciones uno de los misterios más persistentes de la historia humana, el tipo de objeto cuya búsqueda ha generado expediciones, teorías y narrativas que van desde lo académico hasta lo fantástico, con algunos creyendo que fue destruida o perdida definitivamente y otros convencidos de que ha sido guardada en secreto, esperando el momento de su revelación. Los textos antiguos que describen lo que el arca contenía, las tablas de la ley, el maná preservado, la vara de Aarón, no son simplemente inventario de objetos materiales, son el catálogo de momentos en que lo divino pareció estar cerca de la humanidad de una manera que dejó rastro físico, lo que hace que este reporte específico resulte llamativo, independientemente de cuán no verificado permanezca. Es la acumulación de contexto en que aparece. Después de la excavación de estructuras antiguas en la misma zona, como si múltiples capas de historia estuvieran siendo reveladas simultáneamente, como si el mismo suelo que guarda los cimientos de la ciudad de David guardara también algo que ha estado esperando su momento de salir a la luz. Y, mientras la atención se dividía entre lo que se descubría encima del suelo y las preguntas que surgían de lo que podría estar debajo, otro fenómeno comenzó a ser reportado por investigadores en distintas áreas alrededor de Jerusalén. Pequeños arroyos de agua apareciendo a través de grietas estrechas en la roca, brotando de la piedra, con una súbita determinación y luego desapareciendo con igual rapidez, sin dejar rastro visible de dónde habían venido, ni señal de por qué se habían ido. El flujo no sigue ningún patrón claro que los observadores pudieran mapear con confianza. A veces dura solo unos minutos antes de que la piedra vuelva a su sequedad completa, como si nunca hubiera habido agua allí. Los investigadores sugieren que esto podría estar vinculado a la presión subterránea o a estructuras geológicas naturales donde el agua es empujada a través de canales ocultos profundos dentro de la Tierra, y esas explicaciones son razonables dentro de los marcos de comprensión geológica existentes. Y sin embargo, incluso con esas explicaciones disponibles, la sincronización y la repetición del fenómeno continúan levantando preguntas que la geología sola no acaba de responder satisfactoriamente para quienes lo observan en el contexto más amplio de todo lo que está ocurriendo. No se comporta como un manantial normal y no sigue un ciclo predecible que los hidrogeólogos puedan proyectar. Para los que lo observan de cerca, la imagen es poderosa en su extrañeza. Agua emergiendo de la roca seca, luego desapareciendo de nuevo, como si el suelo mismo revelara brevemente algo oculto antes de sellarlo una vez más. En Ezequiel 47 hay un pasaje que describe agua fluyendo desde el umbral del templo, ensanchándose progresivamente hasta convertirse en un río que lleva vida a todo lugar que toca. La similitud en la imagen no ha pasado desapercibida para quienes leen los textos sagrados con atención, aunque ningún observador responsable afirmaría una equivalencia directa entre ese pasaje y lo que están viendo ahora. Al mismo tiempo que el suelo revelaba sus sorpresas, el cielo sobre Jerusalén comenzó a cambiar de maneras que los testigos describieron con un vocabulario que oscilaba entre la explicación científica y algo que sentían que excedía esa explicación. En ciertas tardes, a medida que el sol descendía sobre la ciudad, el cielo adquiría un rojo profundo, mucho más oscuro e intenso que el rojo ordinario de un atardecer normal. El color se extendía a lo largo del horizonte, cubriendo la ciudad en una luminosidad rojiza, densa que muchos testigos describieron como capaz de sentirse extraña en el momento mismo en que la miraban antes de que pudieran articular por qué. La ciencia ofrece una explicación coherente. Cuando el polvo del desierto y las partículas de contaminación llenan el aire, la luz solar se dispersa de maneras que hacen que ciertas longitudes de ondas rojas lleguen a los ojos del observador con mayor intensidad que en condiciones ordinarias, produciendo cielos que aparecen más rojos de lo habitual. Esta explicación es física y verificable. Pero lo que llama la atención de los observadores no es que la ciencia pueda explicar el mecanismo,
sino que el fenómeno ha sido visto más a menudo y con mayor intensidad en este periodo específico, como si algo en las condiciones atmosféricas de la región estuviera cambiando de manera que va más allá de la variabilidad ordinaria. Para quienes lo ven, no es solo sobre la ciencia del color, sino sobre la imagen misma, sobre lo que significa ver un cielo de rojo profundo, sobre una de las ciudades más cargadas de significado histórico y teológico del mundo. El libro de Joel, en el capítulo 2, versículo 31, describe el sol convertido en oscuridad y la luna en sangre antes del gran y terrible día. Nadie, con honestidad intelectual, puede afirmar que esta profecía está cumpliéndose ahora con certeza. Pero, cuando el cielo cambia de esta manera visible, precisamente sobre este lugar, es suficiente para hacer que la gente levante la vista y formule la pregunta que el texto antiguo parece haber anticipado. El valle de Hinnom siempre ha llevado consigo una reputación pesada en la historia bíblica e interpretativa. En el Antiguo Testamento era conocido como el lugar donde el pueblo se apartó de Dios de la manera más dramática posible, un lugar que la tradición posterior convirtió en el símbolo del juicio y que dio su nombre al concepto de Geizan. Durante generaciones, ese nombre funcionó como advertencia, como un señalamiento hacia lo que ocurre cuando la línea entre lo sagrado y lo profano es cruzada deliberadamente y sin arrepentimiento. No era un lugar de descubrimiento ni de celebración, era un lugar de recuerdo sobrio. Y ahora, de ese mismo valle cargado de esa historia específica, algo inesperado ha comenzado a salir a la luz. Los arqueólogos que trabajan cuidadosamente a través de capas de suelo y ceniza han desenterrado una colección de objetos que en su conjunto cuentan una historia más compleja de la que cualquiera de las piezas contaría por separado. Jarras de arcilla que todavía contienen trazas de aceite y vino, sustancias que en el Israel antiguo no eran simplemente artículos de uso doméstico, sino elementos centrales de la vida de adoración. El aceite para la unción sagrada, el vino para las ofrendas rituales, no son recipientes ordinarios en el contexto de este lugar y de lo que se sabe sobre el uso de esos materiales en los sistemas rituales del Israel bíblico. La espada encontrada en la misma excavación es aún más llamativa. Su diseño no corresponde a los armamentos típicos encontrados en la región durante el período en que la estratigrafía la ubica, lo que lleva a los investigadores a preguntarse si era un objeto ceremonial usado en la protección de un espacio sagrado, o si pertenecía a alguien de una línea real, cuya conexión con este valle todavía no está completamente establecida. Luego está el cofre decorado, la pieza más sorprendente del conjunto, tallado con patrones de vides y flores que reflejan de cerca la imaginería descrita en Éxodo y en 1 Reyes, donde el templo estaba decorado con flores de almendra y granadas, símbolos de vida y bendición. No es prueba de ninguna afirmación específica, y sería un error tratar estos objetos como si lo fueran, pero la similitud entre lo que está siendo desenterrado en este lugar específico y lo que los textos sagrados describen en conexión con los espacios de adoración del Israel antiguo es difícil de ignorar completamente, especialmente en el contexto de todo lo que está ocurriendo en la región. En Jeremías 19:1, este valle fue descrito como un lugar de vasijas rotas, símbolo de advertencia. Y ahora, siglos después, son vasijas intactas las que emergen de su suelo, como si la advertencia hubiera completado su ciclo y algo nuevo estuviera comenzando a hablar desde el mismo lugar donde antes solo hablaba el juicio. Dentro de las mismas áreas de excavación, otro detalle comenzó a atraer la atención de los investigadores. Entre las piedras y las estructuras enterradas, varias monedas antiguas fueron encontradas, pequeñas en tamaño pero portadoras de un peso que excede con mucho su valor material. El examen preliminar sugiere que algunas de estas monedas podrían estar conectadas al período del rey David o del rey Salomón, una época que la Escritura describe como de crecimiento, estabilidad y una expansión de la influencia del reino de Israel, que no tendría igual hasta mucho tiempo después. Los grabados en la superficie están desgastados pero todavía parcialmente legibles, y los investigadores los están estudiando con cuidado para entender su origen y su posible significado dentro del contexto arqueológico más amplio del sitio. Estas monedas no son simplemente objetos de colección arqueológica, son ventanas hacia la manera en que la gente vivía, comerciaba y organizaba su sociedad
hace miles de años, evidencia de que el sistema económico del Israel antiguo funcionaba con una sofisticación que los escépticos del siglo XIX, que dudaban de la historicidad de los textos bíblicos, no habrían podido anticipar. El libro de un Reyes describe: esa era como un tiempo en que el reino floreció con una riqueza y una estructura que se expandió por toda la tierra. Ver evidencia física de ese mismo tiempo emerger del suelo hoy trae esa historia hacia el presente de una manera que ninguna lectura académica podría replicar completamente. No muy lejos de Jerusalén, en el río Jordán, durante una ceremonia de bautismo que convocó a un grupo de creyentes al mismo lugar donde la tradición cristiana ubica el bautismo de Jesús, testigos reportaron ver una luz súbita aparecer en la superficie del agua. El resplandor pareció moverse brevemente y luego desvanecerse, dejando a los presentes en el tipo de incertidumbre que no se resuelve fácilmente. Vieron lo que creyeron ver o la combinación de la emoción del momento y las condiciones de la luz crearon una percepción que excedía la realidad física. Vídeos del momento comenzaron a circular en línea, aunque siguen sin verificación independiente que permita determinar con certeza lo que muestran exactamente. Algunas explicaciones plausibles fueron propuestas por quienes los revisaron: reflejos, ángulos de cámara, la manera en que los equipos de registro reaccionan a la luz del sol en condiciones específicas. Esas explicaciones son razonables, y los expertos generalmente señalan las causas naturales como primera línea de interpretación. Y, sin embargo, para quienes estuvieron físicamente presentes, el momento sintió diferente de cualquier otro fenómeno de luz que hubieran experimentado en ese contexto. El bautismo ya es en sí mismo un acto profundamente simbólico que concentra la atención de quienes participan de una manera que lo hace emocionalmente distinto de casi cualquier otro ritual religioso conocido. Es el momento de la muerte y el renacimiento de la identidad anterior y la identidad nueva, del agua que limpia y del compromiso que reorienta una vida completa. Ver una luz inusual durante ese momento en ese lugar específico naturalmente lleva el peso emocional y espiritual que cada uno de los presentes ya estaba cargando. En Mateo 3 y 16, el bautismo de Jesús viene acompañado de una apertura de los cielos y de una presencia visible que desciende como paloma. El texto no establece que esa clase de acompañamiento visible sea la norma para todos los bautismos, pero la memoria de ese pasaje está en el trasfondo de la experiencia de cualquier cristiano que se bautiza en el Jordán, y cuando algo inusual ocurre en ese lugar, el eco de ese texto es inmediato y inevitable. Debajo de la ciudad misma, los arqueólogos que trabajan con la paciencia y la precisión que exige la excavación en espacios tan cargados de historia han desenterrado una red de túneles antiguos, pasajes cortados profundamente en la piedra, algunos que no llevan a ningún lugar identificable, otros que se conectan con espacios que todavía no han sido completamente explorados. Su propósito exacto permanece sin determinar, aunque el diseño sugiere que pudieron haber sido usados para el movimiento de personas o materiales, para el almacenamiento seguro o incluso para algún tipo de actividad ritual que requería espacios fuera del alcance de la vista ordinaria. Lo que hace que estos túneles sean más intrigantes que un hallazgo arqueológico ordinario es su condición. Varias secciones parecen haber sido selladas deliberadamente, no colapsadas por el peso del tiempo y la presión de la tierra, sino cerradas de una manera que implica intención, que alguien tomó la decisión específica de sellar estos pasajes y lo hizo de una manera que ha sobrevivido durante miles de años. Algunas de estas secciones han permanecido sin ser tocadas por manos humanas durante toda esa extensión de tiempo, escondidas detrás de capas de roca e historia que las protegieron tanto de la curiosidad como de la destrucción. Incluso ahora, grandes porciones permanecen inaccesibles, dejando secciones enteras del mundo subterráneo fuera del alcance de los instrumentos disponibles. En Lucas 8 y 17 hay una declaración directa: nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de saberse y venir a la luz. En un lugar como Jerusalén, donde la historia corre tan profunda debajo de la superficie y donde lo que está enterrado tiene tanto peso para tantas tradiciones diferentes, incluso el descubrimiento de un túnel puede sentirse como parte de un proceso más grande de revelación, como si lo que fue ocultado en tiempos de peligro o de transición estuviera siendo llevado de vuelta a la visibilidad en el tiempo que le fue asignado para volver a ser visto.
En diferentes partes de Jerusalén, unos pocos testigos describieron algo que resultó difícil de categorizar dentro de cualquier marco de interpretación ordinaria. Momentos breves en que formas de luz aparecieron con una silueta que se describió como casi humana, visible por un periodo corto antes de desvanecerse. No hay evidencia clara que confirme estas afirmaciones, y ninguna conclusión científica ha sido alcanzada sobre ellas. Los expertos señalan posibles explicaciones como reflejos ópticos, efectos de cámara o la manera en que la mente humana interpreta la luz en condiciones de incertidumbre y alta carga emocional. En un lugar cargado de tanta historia y de tanta emoción colectiva acumulada, incluso los efectos visuales ordinarios pueden sentirse extraordinarios, porque el contexto en que ocurren amplifica su impacto perceptual más allá de lo que los estímulos físicos justificarían por sí solos. Quienes reportaron estos momentos específicos describieron algo que se salía de cualquier cosa que hubieran experimentado anteriormente. Las formas no se movían como personas ordinarias. La luz no se comportaba como una reflexión normal. Aparecía de repente, permanecía el tiempo suficiente para ser notada, y luego desaparecía sin dejar huella. En Hechos 1 y 11, después de la ascensión de Jesús, ángeles aparecieron y hablaron a los discípulos que seguían mirando al cielo. El pasaje describe una presencia luminosa que irrumpe en el espacio ordinario para entregar un mensaje. Esto no significa que los reportes contemporáneos sean equivalentes a esa experiencia bíblica, pero la idea de que la luz y la presencia en el espacio visible no son conceptos ajenos a la literatura sagrada es un contexto que los observadores creyentes traen consigo cuando intentan interpretar lo que dicen haber visto. Cuando todos estos eventos se colocan uno junto al otro y se dan un paso atrás para ver el conjunto, comienza a formarse un patrón que trasciende lo que cualquier evento individual podría generar por sí solo. Bajo la superficie, estructuras antiguas están siendo descubiertas, monedas de reinos tempranos están emergiendo del suelo. Túneles sellados están siendo revelados lentamente sobre el suelo. El cielo cambia de maneras que los testigos describen con vocabulario que mezcla la explicación técnica con algo que sienten que la explicación técnica no agota del todo. En las aguas cercanas, momentos son capturados que la gente lucha por explicar dentro de los marcos ordinarios, incluso en lugares tranquilos. Testigos describen experiencias que se sienten cualitativamente diferentes del ordinario. Cada evento por sí solo puede tener su explicación natural, y sería deshonesto pretender que no es así. Pero juntos, formando un patrón que emerge de múltiples fuentes en el mismo periodo de tiempo, comienzan a plantear una pregunta más profunda sobre el significado de la sincronización y sobre si hay algo más allá de la coincidencia acumulada que merezca un tipo de reflexión diferente al que los eventos individuales exigirían. Para la vida cotidiana, estos momentos reflejan algo familiar, aunque no siempre articulado. La gente hoy vive en un mundo donde el cambio se siente constante de una manera diferente a como se sentía constante en épocas anteriores, donde los eventos se despliegan con una velocidad que supera frecuentemente la capacidad de adaptación humana, donde la certeza es cada vez más difícil de sostener como estado mental estable. En la Biblia, hay pasajes que describen periodos en que tanto el mundo natural como la experiencia humana se sienten desestabilizados de manera simultánea y generalizada. En Lucas 21 y 25, hay palabras que describen señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas por el bramido del mar y de las olas. Esto no apunta a un evento específico como si fuera un titular de periódico, sino a un sentido más amplio de confusión y de búsqueda que afecta a las naciones en su conjunto. Al mismo tiempo, la Escritura recuerda persistentemente a las personas que se mantengan firmes en lugar de tener miedo. En 1 Tesalonicenses 5 y 21, el consejo es directo. Examinadlo todo. Retened lo bueno, esto alienta al pensamiento cuidadoso más que las conclusiones rápidas, la distinción entre lo que tiene substancia y lo que no, el discernimiento que impide tanto el credulismo como el escepticismo automático. Muchos de los eventos que se están discutiendo en este periodo todavía están siendo estudiados y ningún descubrimiento individual prueba una afirmación mayor por sí solo. Lo que sí sobresale es la manera en que estas señales conectan con la atención humana. Cuando el suelo revela historia, cuando el cielo cambia, cuando algo inesperado aparece en lugares cargados de significado, la gente naturalmente se detiene y reflexiona.
Cuando los eventos del mundo se sienten inusuales o difíciles de explicar dentro de los marcos ordinarios, la primera lección que la Escritura ofrece no es precipitarse a conclusiones, sino mantenerse firme y atento en el sentido más profundo de esas palabras. A lo largo de la historia, la humanidad ha respondido a los cambios en el mundo con miedo o confusión, y la Biblia apunta consistentemente hacia una respuesta diferente. En Isaías 41:10, la voz de Dios habla directamente. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. No es una negación de la dificultad, no es una pretensión de que las circunstancias son mejores de lo que son. Es la garantía de que incluso en las circunstancias más difíciles hay una presencia que acompaña el proceso desde adentro, una fortaleza que no tiene su fuente en los recursos del individuo, sino en algo que los excede. Otra lección importante que emerge de este tipo de momentos es la necesidad de la sabiduría y el discernimiento. No toda señal lleva el mismo significado, y no todo lo que parece inusual tiene una causa más profunda detrás. El libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículos 5 y 6, enseña con una claridad que no requiere elaboración: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Esto alienta a las personas a mantenerse arraigadas, a buscar comprensión de manera cuidadosa y metodológica, y a no ser llevadas únicamente por lo que ven en la superficie de las cosas, o por la primera interpretación que surge en el momento de la novedad. Estos momentos de perturbación externa también invitan a la reflexión sobre las prioridades personales, que es quizás la dimensión más práctica de todo el proceso. En un mundo que se mueve rápido, es fácil quedar tan absorbido por las preocupaciones cotidianas que las preguntas más profundas sobre el propósito y la dirección queden sistemáticamente relegadas al margen de la conciencia. Mateo 6:33 hace una declaración que es, al mismo tiempo, simple y transformadora en sus implicaciones. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo no llama a las personas al miedo ante los eventos del mundo, sino a un reordenamiento de la atención, a colocar en el centro lo que merece estar en el centro, en lugar de lo que la urgencia del momento coloca allí provisionalmente. Al mismo tiempo, la Biblia subraya la preparación en un sentido práctico y personal que no equivale a anticipar eventos específicos con fechas y certezas que la propia Escritura advierte que nadie posee. En Lucas 12:35, la imagen es directa y conmovedora en su sencillez. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. El mensaje no es complejo, permanece listo, permanece consciente, vive de una manera que refleja consistencia y propósito, en lugar de reactividad y dispersión. Finalmente, estos momentos recuerdan que el cambio siempre ha sido parte de la vida humana y que lo que importa no es la ausencia del cambio, sino la calidad de la respuesta al mismo. Romanos 12:12 ofrece un equilibrio que combina lo que los momentos difíciles más necesitan: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, esperanza en lugar de miedo, paciencia en lugar de pánico, fe en lugar de incertidumbre, no como actitudes que se adoptan cuando las circunstancias cooperan, sino como disposiciones que se cultivan precisamente cuando las circunstancias no cooperan. Cuando el mundo se siente incierto de maneras que superan lo ordinario, los seres humanos buscan naturalmente fuentes de sentido y fortaleza que puedan sostener el peso de lo que están viviendo. Y una de las más poderosas que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad se encuentra en las narrativas que las Escrituras preservan con una coherencia que el tiempo no ha logrado erosionar, no como fuente de miedo, sino como recordatorio firme de que incluso en los momentos más difíciles hay propósito, esperanza y dirección disponibles para quienes están dispuestos a buscarlos. Uno de los ejemplos más claros se encuentra en la historia de José en el libro del Génesis. José enfrentó traición por parte de sus propios hermanos, fue vendido como esclavo y llevado a Egipto en condiciones que ningún ser humano elegiría para sí mismo, fue encarcelado injustamente después de una acusación falsa, y fue olvidado por aquellos a quienes ayudó cuando tenían el poder de interceder por él. La suma de todo eso, desde cualquier perspectiva humana ordinaria, apunta en una sola dirección: hacia el fracaso, hacia el abandono, hacia una vida que fue interrumpida antes de llegar a ser lo que pudo haber sido.
Y sin embargo, en Génesis 50, 20, cuando finalmente José habla con los hermanos que lo traicionaron, les dice algo que requiere haber llegado al otro lado de toda esa travesía para ser capaz de pronunciarlo con honestidad. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo tornó en bien. No niega el daño, no finge que el sufrimiento no fue real ni que las consecuencias de la traición no importaron. Afirma que desde una perspectiva más amplia, lo que parecía destrucción estaba siendo convertido en algo que ninguno de los participantes habría podido diseñar desde adentro de la historia. Esta perspectiva no es el resultado de una negación optimista de la realidad, es el producto del tiempo, de la fidelidad sostenida a través del tiempo y de la capacidad de ver que la historia que uno pensaba estar viviendo era en realidad parte de una historia más grande cuyo sentido completo no era visible desde ningún punto dentro de ella. Otro momento bíblico que resuena con fuerza en los periodos de incertidumbre es el de David, antes de convertirse en rey, enfrentando a Goliat con una desproporción de fuerzas tan obvia que debería haber hecho imposible cualquier expectativa razonable de victoria. Lo que David dice en 1 Samuel 17 y 47 no es el discurso de un guerrero confiado en sus propias habilidades. La batalla es del Señor, y Él os entregará en nuestras manos. No está calculando sus posibilidades dentro de los parámetros humanos ordinarios. Está operando desde un marco de referencia diferente, uno donde la pregunta central no es quién es más fuerte en términos físicos, sino a quién pertenece la batalla en términos más fundamentales. Esto no es irracionalidad ni negación de la realidad física. El gigante era real, la lanza era real, la muerte habría sido completamente real. Es un reordenamiento de la realidad dentro de un marco más amplio, donde los factores más determinantes no son los que primero saltan a la vista. También hay la historia de Elías, el profeta que había enfrentado a 450 profetas de Baal en el monte Carmelo, y había visto fuego del cielo descender en respuesta a su oración, pero que después de esa victoria espectacular cayó en un estado de agotamiento y desesperación tan completos que pidió morir. Se sentía completamente solo, convencido de que era el único que quedaba en Israel con algún tipo de fidelidad a Dios y que las fuerzas que querían acabar con él eran demasiado grandes para cualquier resistencia sostenida. La respuesta que Dios le dio no fue un sermón, ni una reprimenda por su falta de fe. Fue comida para el camino y un susurro, no en el viento poderoso que partía las montañas, no en el terremoto, no en el fuego, sino en una voz apacible y delicada, como lo describe un Reyes 19. La lección de esta historia no es que Dios abandona a los que se desesperan, sino que la manera en que habla en los momentos de mayor fragilidad no siempre corresponde a lo que el que escucha espera escuchar. La quietud, la voz baja que requiere que uno se detenga y se quede quieto para poder oírla, puede ser la forma de comunicación más importante de todas. En el Nuevo Testamento, Jesús habló directamente sobre el miedo en uno de los momentos más formativos para sus discípulos, en Juan 14 y 27. En el contexto de su partida inminente y de la incertidumbre que eso generaría, dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esta no es la paz de quien no ve el problema, ni entiende su magnitud. Es la paz de quien ve el problema completo con honestidad y aún así no permite que el problema defina su estado interior, porque la fuente de esa paz está más profunda que cualquier circunstancia que el problema pueda alterar. Y hay el episodio de los discípulos en la barca durante la tormenta, hombres experimentados en el mar que conocían la diferencia entre una tormenta manejable y una que podía hundirlos, que en ese momento específico creyeron que iban a morir. Y Jesús se levantó y reprendió al viento, y dijo al mar: «Calla, enmudece», y cesó el viento y se hizo grande bonanza. La tormenta era real. El miedo era completamente comprensible, y la calma vino de una manera que ninguno de los presentes habría podido producir desde sus propios recursos. La lección no es que los seguidores de Jesús nunca enfrentarán tormentas. La lección es que en la tormenta más intensa, la calma puede llegar de maneras que exceden lo que los que están en la tormenta son capaces de generar por sí mismos. La carta a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 9, ofrece un principio que se vuelve especialmente relevante en los periodos donde la incertidumbre hace que la perseverancia sea costosa. No nos cansemos, pues, de hacer bien.
porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La constancia importa. Las acciones pequeñas, realizadas fielmente a lo largo del tiempo, pueden llevar a resultados significativos que no eran visibles desde el principio del proceso. Y el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, versículo 5, ofrece quizás la declaración más compacta y más poderosa de todas para los momentos de oscuridad. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No es simplemente lenguaje poético, es una afirmación sobre la naturaleza del poder de la luz en relación con el poder de la oscuridad, que la oscuridad, por profunda que sea, no tiene la capacidad de extinguir la luz que brilla en ella. Para la vida cotidiana, todas estas enseñanzas convergen en algo simple pero profundo. Permanece tranquilo cuando el mundo no lo esté. Piensa con claridad cuando todo alrededor aliente la reactividad. Actúa con sabiduría en lugar de ser llevado por el momentum de los eventos. Y mantén la fe estable, no como una emoción que depende de las circunstancias, sino como una decisión que se renueva cada día independientemente de ellas. En Filipenses 4 y 6-7, la guía es práctica y directa. No os angustéis por cosa alguna, antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones mediante la oración y la súplica con acción de gracias, y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes. En lugar de retener la preocupación, el texto sugiere hacer algo con ella. Presentarla, nombrarla, soltarla en el contexto de una confianza que es más grande que la preocupación misma. Finalmente, hay un recordatorio de que las personas no están diseñadas para enfrentar la vida de manera aislada. En Hebreos 10 y 24-25, el llamado es a estimularse mutuamente al amor y a las buenas obras, a no dejar de congregarse, sino a alentarse unos a otros. El apoyo, la conexión, el aliento mutuo no son lujos del tiempo de abundancia, sino parte esencial de la capacidad de permanecer estable en los tiempos difíciles. El mensaje final de todas estas narrativas y todos estos versículos es coherente. Los desafíos llegarán y las preguntas permanecerán abiertas, pero eso no define el resultado. Lo que define el resultado es cómo las personas responden, con paciencia, con fe, con un enfoque sostenido en lo que es bueno. Porque, incluso en los tiempos más inciertos, siempre hay un camino hacia adelante, y ese camino se construye paso a paso, elección a elección. Para el pueblo de Israel, todo cuanto se está desarrollando en este periodo específico de la historia no tiene la dimensión de lo meramente curioso ni de lo académicamente interesante. Cada uno de estos momentos lleva el peso de palabras pronunciadas miles de años atrás, de promesas escritas en textos sagrados que generaciones enteras aprendieron a recitar antes de entenderlas del todo y que ahora parecen estar alcanzando una materialización que trasciende cualquier expectativa que la imaginación humana pudiera haber construido en los siglos de espera. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, habla de volver a los sacerdotes y a los jueces para recibir dirección en los asuntos que exceden la capacidad de resolución individual, aquellos momentos donde la complejidad del presente requiere la perspectiva de una tradición que ha sobrevivido más tiempo que cualquier institución humana contemporánea. Y el libro de Esdras, en su tercer capítulo, describe el día en que el servicio al Señor fue restaurado entre los creyentes de todo el mundo, un momento de reanudación que llegó después de décadas de silencio forzado y de exilio que debería haber extinguido la práctica, pero que en cambio solo la había preservado en la memoria y en la esperanza, que en otros periodos de la historia podrían leerse como reseña histórica o como poesía religiosa, comienzan a resonar de manera diferente cuando se observan junto a todo lo que está ocurriendo en Jerusalén en este momento, como si los textos supieran algo sobre el presente que el presente todavía está aprendiendo a reconocer en sí mismo. Debajo de las piedras antiguas de Jerusalén, en un pasaje que había permanecido sellado desde los tiempos de Roma, un equipo de investigadores que trabajaba en la restauración de túneles cercanos al muro occidental encontró algo que ninguno de ellos había anticipado: una cámara hermética que el tiempo había preservado con una integridad asombrosa, como si las capas de roca que la separaban del mundo exterior hubieran funcionado durante siglos como un escudo deliberado contra la corrupción y el olvido.
El aire dentro de la cámara era denso y peculiar, cargado de algo que los presentes describieron con palabras que oscilaban entre lo técnico y lo sagrado, como si el espacio mismo llevara la memoria de todo lo que había guardado, sin que nadie lo perturbara, durante generaciones. En el interior reposaba un cofre de bronce revestido de oro, flanqueado por una estatua de procedencia romana y 4 jarras de cerámica blanca perfectamente conservadas en un silencio que la apertura de la cámara interrumpió por primera vez en siglos, cuando los académicos reunidos alrededor del descubrimiento comenzaron a leer los signos y los grabados con la atención que exige la interpretación arqueológica responsable. La conclusión que emergió los dejó en un silencio diferente al del estudio. El cofre llevaba el sello de Poncio Pilato, el funcionario romano que, según los registros evangélicos, pronunció la sentencia sobre Jesús de Nazaret después de un proceso que los textos describen con una ambivalencia que el propio Pilato nunca logró resolver en vida. Lo que el cofre contenía intensificó aún más la perplejidad de todos los que lo examinaron. 3 barras de oro grabadas con una corona de espinas, una tableta de piedra con una inscripción en latín que reproducía las palabras «Manus meas habloa», que significa «me lavo las manos», y un fragmento de lino quemado impregnado de mirra e incienso funerario. Cada uno de esos objetos, considerado por separado, podría pertenecer a cualquier contexto arqueológico del periodo romano en Judea, pero juntos, organizados dentro de este cofre específico, con este sello específico, en esta cámara específica, en este lugar específico de Jerusalén, forman una constelación de significado que va más allá de lo que cualquier hipótesis de acumulación accidental puede sostener con comodidad. Los historiadores que revisaron el hallazgo lo caracterizaron como algo que no correspondía al patrón de un tesoro militar ni al de un depósito de valores romanos ordinario. Su coherencia interna era demasiado precisa, demasiado intencionada, para ser el resultado del azar o del almacenamiento utilitario. Era, en la interpretación de quienes lo examinaron con más cuidado, algo que se parecía más a una confesión, a un registro físico de culpa que alguien decidió enterrar con una permanencia que el tiempo acabó confirmando, un eco material del peso de conciencia que Mateo 27:24 describe en el gesto del lavado de manos, ese intento de limpiar lo que ninguna cantidad de agua podría limpiar realmente. La pregunta que este hallazgo instala en quienes lo conocen no es solo histórica ni solo arqueológica. Es la pregunta sobre qué significa que la tierra de Jerusalén haya guardado durante siglos este objeto particular, en este lugar particular, hasta que la tecnología y la circunstancia lo pusieran frente a ojos humanos en este momento específico. Ningún arqueólogo responsable afirmaría que el tiempo de un descubrimiento lleva significado teológico en sí mismo, pero quienes viven con la atención puesta en las intersecciones entre la historia y la fe se preguntan ¿por qué ahora? De la misma manera en que se preguntan lo mismo sobre todos los demás descubrimientos que Jerusalén ha estado entregando en este periodo particular. El oro hablaba del poder, la piedra hablaba de la conciencia, el lino hablaba de la mortalidad. 3 dimensiones de la experiencia humana, reunidas bajo una sola cámara, preservadas debajo del suelo, que también preservó la memoria del evento que ese cofre parece haber intentado procesar sin lograrlo completamente. El mensaje que algunos extraen de este hallazgo no está en los detalles arqueológicos, sino en la imagen más amplia que compone, que ningún reino construido sobre el orgullo puede enterrar el peso de su propia verdad indefinidamente, y que Jerusalén, de manera consistente a lo largo de su historia, parece ser el lugar donde lo que fue enterrado eventualmente sale a la superficie durante siglos. El Monte de los Olivos ha permanecido al este de Jerusalén con una quietud que su propia historia no justificaría del todo, porque sobre su tierra han ocurrido momentos que cambiaron la dirección de civilizaciones enteras. Es el monte donde el rey David lloró mientras huía de su propio hijo, donde el profeta Ezequiel vio la gloria de Dios alejarse del templo, donde Jesús oró en el huerto de Getsemaní en la noche antes de su arresto, donde fue traicionado con un beso y desde donde, según el registro de Hechos, se elevó al cielo mientras sus discípulos miraban sin poder articular lo que estaban presenciando. La tradición profética dice que un día sus pies volverán a pararse sobre ese mismo monte y que en ese momento la montaña se partirá en 2, durante generaciones. Esa promesa fue leída como lenguaje profético, como la manera en que los textos sagrados
hablan de lo que excede la capacidad descriptiva ordinaria. Pero un levantamiento geológico realizado en 2025 introdujo un elemento que hizo que la lectura figurativa fuera menos automática para muchos de quienes la conocían. Una grieta que corre en dirección este-oeste a lo largo del Monte de los Olivos, siguiendo exactamente la misma línea de la falla tectónica que los científicos han identificado como el vector de una eventual fractura de la montaña, en la misma dirección que Zacarías 14:4 describe cuando dice que el monte se partirá en dos mitades, una hacia el norte y otra hacia el sur. Las fotografías que documentan esta grieta muestran fisuras que atraviesan senderos antiguos y que abren el suelo entre las tumbas que cubren las pendientes del monte, algunas lo suficientemente amplias como para permitir que la luz penetre en el suelo por debajo, como si la Tierra estuviera ensayando una apertura que todavía no ha terminado de completar. Los geólogos explican que el movimiento tectónico en esta región ha sido documentado durante décadas y que las grietas visibles son coherentes con los patrones de deformación que se esperan en una zona de actividad sísmica como esta. Sus explicaciones son correctas dentro del marco de la geología moderna y no deben ser descartadas. Y sin embargo, lo que captura la atención de quienes observan esto desde una perspectiva diferente no es que la geología tenga una explicación, sino que la grieta existe en este momento específico y corre en la dirección específica que un texto escrito hace más de 2500 años describió con una precisión que no requirió instrumentación moderna. El libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 22, dice que toda la creación gime y sufre dolores de parto hasta ahora, una imagen que vincula el estado del mundo natural con un proceso de expectativa que excede lo puramente mecánico. Para quienes leen ese versículo y luego observan las fotografías de las grietas en el Monte de los Olivos, la coincidencia entre el texto y la realidad geológica visible no es fácil de ignorar, independientemente de cómo uno decida interpretar su significado último. Ningún otro elemento de la geografía de Jerusalén concentra más capas de significado convergente provenientes de tradiciones distintas que la puerta oriental, esa apertura sellada en el muro este de la ciudad vieja que mira directamente hacia el Monte de los Olivos a través del Valle del Cedrón. Para las tres tradiciones abrahámicas que reclaman a Jerusalén como parte de su herencia sagrada, esta puerta no es simplemente una estructura arquitectónica de un periodo histórico determinado. Es un umbral con implicaciones que cada una de esas tradiciones ha elaborado a lo largo de siglos de reflexión teológica y de expectativa religiosa, construyendo sobre las mismas piedras significados que a veces convergen y otras veces divergen, pero que en todos los casos elevan el lugar por encima de lo ordinario. En el judaísmo, la creencia establecida desde tiempos anteriores al exilio sostiene que el Mesías entrará a Jerusalén desde el este, atravesando el Valle del Cedrón y pasando por esta puerta específica, en cumplimiento de una constelación de profecías que incluye la descripción de Ezequiel sobre el regreso de la gloria divina desde el oriente hacia el templo restaurado. La especificidad de esta expectativa no es vaga ni metafórica. Los textos son precisos sobre la dirección, sobre el camino, sobre la puerta, de una manera que hizo que la puerta misma se convirtiera en un marcador del tiempo mesiánico para toda una tradición que aprendió a organizar su esperanza alrededor de su reapertura. Para el cristianismo, el significado de la puerta está anclado en un evento histórico que los evangelios datan en los días previos a la crucifixión. La entrada de Jesús a Jerusalén montado en un asno, recibido por multitudes que extendían ramas de palma sobre el camino y que lo aclamaban con el título real que el profeta Zacarías había anticipado. La alineación geográfica entre el Monte de los Olivos, desde donde comenzó ese recorrido, y la puerta por donde la tradición ubica su entrada a la ciudad, no es casual sino consistente con la geografía que los textos evangélicos describen, y esa consistencia convierte la puerta en un marcador físico de una profecía que los creyentes ya consideran cumplida, aunque el cumplimiento final, el regreso descrito en el primer capítulo de Hechos, todavía esté pendiente. En el Islam, la puerta no aparece con el mismo peso en los textos coránicos directos, pero su posición al este del recinto de Al-Haram al-Sharif, en la vecindad de la mezquita de Al-Aqsa y su proximidad a los sitios asociados con el juicio final, según la tradición escatológica islámica,
le dan una relevancia que la ha mantenido dentro del campo de atención de los estudiosos y los peregrinos musulmanes que visitan la ciudad con esa orientación particular. 3 tradiciones distintas, 3 sistemas teológicos que difieren en lo que respecta a la identidad del protagonista central, pero que convergen en la misma puerta de piedra sellada como el escenario donde algo de importancia definitiva ocurrirá o ha ocurrido, o ambas cosas a la vez. Para comprender la singularidad de lo que la puerta oriental representa en el presente, es necesario retroceder al año 1541 y a la decisión que el sultán otomano Solimán el Magnífico tomó durante su campaña de reconstrucción y fortificación de las murallas de Jerusalén, una campaña que transformó la apariencia física de la ciudad vieja de maneras que siguen siendo visibles hasta hoy. En el contexto de ese proyecto arquitectónico de gran escala, una de las decisiones más significativas que Solimán tomó, y también una de las menos explicadas en los registros históricos que sobrevivieron a su reinado, fue la de sellar la puerta oriental de manera completa y permanente. Piedras masivas y argamasa sellaron los 2 arcos que formaban su apertura original, cerrando un paso que había estado activo durante siglos y que conectaba la ciudad con el camino hacia el Monte de los Olivos. Lo que hace extraordinaria esta decisión no es solo el acto en sí, que podría tener justificaciones estratégicas o arquitectónicas dentro del proyecto general, sino la ausencia de cualquier decreto oficial o documento que explique el porqué. Los registros del periodo son ricos en justificaciones para otras decisiones constructivas de Solimán, pero en este punto específico, donde la motivación sería más esperada que en cualquier otro lugar dado el impacto de la decisión, los archivos guardan silencio. No hubo amenaza militar que la cerrara. No hubo presión política que la motivara. La acción fue decisiva, permanente y aparentemente no requirió justificación pública. La explicación que los estudiosos de la profecía han propuesto históricamente para esta llamativa ausencia es que Solimán estaba respondiendo no a una amenaza política, sino a una expectativa teológica que conocía, aunque no compartiera del todo. La tradición judía ampliamente difundida sobre el Mesías que entraría a Jerusalén por esa puerta desde el oriente. Si esa expectativa era real y si la entrada del Mesías por esa puerta era parte de lo que la tradición anticipaba, entonces sellarla físicamente representaba una forma de intervención en el tiempo profético, una manera de interponer la voluntad humana entre la promesa y su cumplimiento. La lógica de ese razonamiento, si fue la que guió la decisión, no se detuvo en el sellado de la puerta. Solimán también ordenó la construcción de un cementerio musulmán directamente frente a ella, creando una segunda capa de obstáculo, que no era arquitectónica, sino ritual. Según la ley levítica, un Cohen, un sacerdote judío, descendiente de la línea de Aarón, tiene prohibido el contacto con los muertos por las implicaciones de impureza ritual, que ese contacto conlleva según Levítico 21 al colocar un campo de tumbas frente a la puerta. Solimán estaba construyendo un impedimento de naturaleza sagrada para cualquier figura sacerdotal que intentara acercarse, agregando una capa de significado religioso a la barrera física que las piedras ya representaban. La ironía que los observadores de la profecía señalan no pasó desapercibida a lo largo de los siglos. La misma acción que Solimán tomó con la intención de obstaculizar lo que el texto profético anunciaba terminó cumpliendo ese texto más completamente de lo que cualquier otra alternativa habría podido hacerlo. En Ezequiel 44, 2, el profeta escribe con una precisión que no ha perdido nada de su fuerza en la tradición. Esta puerta estará cerrada. No se abrirá, ni entrará por ella hombre alguno, porque el Señor Dios de Israel entró por ella. Estará, por tanto, cerrada. El texto no dice que la puerta fue sellada para siempre por decisión humana. Dice que la puerta está cerrada porque el Señor ya entró por ella y ahora espera. La puerta sellada no es el resultado de la obstrucción de Solimán, sino la confirmación de la promesa de Ezequiel. Está cerrada no porque el poder humano logró detener algo, sino porque lo que debía ocurrir antes de esa puerta ya ocurrió. Y lo que ocurrirá después todavía no ha llegado. Lo que Solimán intentó como defensa se convirtió, en la perspectiva de los que leen el texto sagrado, junto a la historia, en una confirmación involuntaria de que el plan que buscaba interferir estaba más allá de la capacidad de interferencia de cualquier poder humano, por grande que fuera. Entre 2021 y 2024, algo cambió.
en la manera en que era posible investigar el subsuelo del monte del templo sin necesitar el permiso que ninguna autoridad religiosa o política hubiera concedido para una excavación física. La tecnología de radar de penetración terrestre, asistida por inteligencia artificial, permitió que equipos de investigadores realizaran un mapeo del subsuelo sin levantar una sola piedra, sin perturbar la superficie, sin requerir el tipo de acceso que habría sido imposible de obtener dado el estatus político y religioso del sitio. Los resultados de esos escaneos, cuando los datos comenzaron a ser procesados por los sistemas de análisis que la inteligencia artificial había hecho disponibles, produjeron imágenes que dejaron incluso a los investigadores más cautelosos en una posición difícil de sostener sin al menos reconocer lo que los datos mostraban. Bajo la sección sur del monte, corredores simétricos tallados en la roca madre con una regularidad que excluía el origen natural, conectándose más profundamente hacia una cámara circular sellada que los modelos de reconstrucción generados por inteligencia artificial ubicaban con una precisión sorprendente en las coordenadas correspondientes al lugar donde los textos antiguos situaban el lugar santísimo del templo, la cámara interior donde, según la descripción del libro de Éxodo y los registros posteriores, el arca del pacto reposaba en la oscuridad y en el silencio, accesible únicamente para el sumo sacerdote en el día de la expiación. Lo que el escáner reveló dentro de esa cámara fue igualmente notable por lo que sugería: una vasija de piedra, un conjunto de lámparas de aceite, trazas de ceniza, y grabada en la pared en hebreo paleo, una inscripción que los lingüistas que revisaron los datos decodificaron como Makum Shekinah Elohim, que puede traducirse como el lugar donde mora la presencia de Dios. El análisis de los materiales confirmó una datación de los artefactos que los situaba en el rango temporal del siglo VIII al VII a.C., la era del templo de Salomón según la cronología bíblica. La composición de la piedra de las paredes fue vinculada a las canteras que los estudios previos habían identificado como las fuentes de los materiales del primer templo. Las asas de las lámparas coincidían con diseños encontrados en otros sitios de adoración ritual del período en Judea. Cada elemento que el escáner revelaba era consistente con el período histórico que los textos sagrados describen y que los arqueólogos habían debatido durante décadas, sin poder confirmar o refutar por la imposibilidad de realizar excavaciones directas. Para los científicos que analizaron los datos, el hallazgo era una ventana extraordinaria al pasado de Israel. Para los teólogos que accedieron a esa información de manera privada antes de que circulara ampliamente, el silencio que llenó la sala al ver las imágenes tenía un peso diferente al del silencio académico ordinario. El Salmo 48:8 dice que Dios hace firme a Jerusalén para siempre, y cuando esa frase se lee en el contexto de lo que el escáner reveló, cobra una dimensión que la lectura abstracta no habría podido generar, no como afirmación poética sobre la continuidad histórica de una ciudad, sino como descripción de algo que la tecnología moderna acaba de volver visible después de siglos de invisibilidad. La cámara, sellada bajo el monte del templo, no había sido perturbada por manos humanas en casi 3 milenios. Eso significa que, en todos los siglos de conquistas, de profanaciones, de destrucciones, de reconstrucciones, de cambios de poder y de religión que Jerusalén experimentó, ese espacio específico permaneció intacto, protegido por capas de roca y de historia que cumplieron la función de escudo sin que ninguno de los poderes que tomaron y perdieron la ciudad supiera que existía. Si la presencia de Dios nunca abandonó el monte, sino que solo se ocultó, entonces la cámara sellada es exactamente la clase de evidencia que ese argumento esperaría encontrar. Y si la historia de la ciudad es la historia de un lugar que fue diseñado para ser el punto de encuentro entre lo divino y lo humano, entonces lo que el escáner reveló en 2.0, 2.1.2.0, 2.4 no es simplemente un dato arqueológico, sino un punto en una narrativa más grande cuya dirección todavía está desplegándose. Los cielos sobre Jerusalén también comenzaron a hablar en este periodo de una manera que desafió la tendencia habitual a clasificar los fenómenos atmosféricos dentro de categorías puramente técnicas. 2 lunas de sangre aparecieron en el mismo año, visibles directamente sobre el monte del templo, tiñendo el cielo sobre la cúpula dorada con un rojo profundo, que los astrónomos explicaron como el resultado de la alineación lunar con la sombra de la Tierra
durante un eclipse total. La explicación astronómica es correcta y verificable, pero lo que no queda completamente explicado por la astronomía es la coincidencia entre la aparición de estas lunas de sangre sobre este lugar específico y las palabras del profeta Joel en el capítulo 2, versículo 31, que describe la luna convertida en sangre como parte de las señales que preceden al gran y terrible día. Para los que observaron desde el Monte de los Olivos o desde el barrio judío de la ciudad vieja, la imagen no era abstracta, era el texto hecho visible, el cielo exhibiendo exactamente lo que el texto antiguo había descrito, en el lugar exacto que ese texto había identificado. Semanas después de las lunas de sangre, antes de que el amanecer hubiera terminado de disolver la oscuridad sobre el valle del Cedrón, un sonido comenzó a propagarse sobre la ciudad con una cualidad que los registros describen como metálico, profundo, vivo, diferente de cualquier cosa que los instrumentos meteorológicos de la zona pudieran identificar con sus categorías habituales. No era trueno, no era viento entre los cerros, no era maquinaria industrial, era una nota sostenida que resonaba a través de la piedra antigua como si la ciudad misma estuviera vibrando con ella, un sonido que los residentes del Monte de los Olivos y del Muro Occidental registraron con sus teléfonos y que duró casi 2 minutos antes de desvanecerse sin dejar rastro instrumental que la Agencia Meteorológica de Israel pudiera atribuir a ninguna causa natural conocida. Los estudiosos señalaron el pasaje de Éxodo, donde la presencia divina sobre el monte Sinaí fue acompañada de sonidos de trompeta que crecieron hasta una intensidad que hizo que el pueblo se alejara con miedo. Señalaron también el versículo de Joel, donde los toques de trompeta en Sión anuncian el acercamiento del día del Señor. No estaban afirmando que el sonido fue literalmente el cumplimiento de esos textos. Estaban señalando que la imagen que los textos usaban para describir la presencia y la intervención divina era exactamente la imagen que los testigos de ese sonido sobre Jerusalén estaban usando para describirlo, que los lenguajes convergían de una manera que era difícil de atribuir completamente al azar interpretativo. A ese sonido le siguieron inundaciones violentas en el Valle del Cedrón, corrientes que tallaron nuevos caminos a través de décadas de polvo acumulado, desbordándose sobre la roca caliza con una energía que recordó a los observadores los textos que hablan de los ríos del tiempo del diluvio. Luego llegaron las tormentas de arena del desierto de Judea, cubriendo los cerros en una neblina naranja que los expertos en física atmosférica describieron como un fenómeno de reflexión de alta densión iónica, pero que para quienes lo caminaron se sentía menos como un evento meteorológico que como una transformación del espacio ordinario en algo que requería un vocabulario diferente para ser descrito con honestidad. Las langostas llegaron desde África, miles de millones de ellas moviéndose como una tormenta viva sobre los campos del sur de Israel, consumiendo la vegetación con una eficiencia que los ingenieros agrícolas y los pilotos que aplicaron pesticidas no pudieron contrarrestar a la velocidad que el avance del enjambre exigía. La imagen era bíblica de una manera que superaba la metáfora. Era Éxodo 10, era Joel 2, eran las mismas plagas descritas en los textos con un vocabulario que la observación directa del fenómeno confirmaba con una literalidad que dejaba poco espacio para la interpretación figurativa. A las 6:47 de la mañana de un día en que las calles de Jerusalén todavía no habían recibido el ruido ordinario de la vida urbana, un fenómeno ocurrió sobre la cúpula de la roca que las cámaras de los tejados cercanos registraron con una claridad que ninguna cantidad de análisis técnico posterior pudo reducir a una causa natural identificada. Una columna de luz blanca apareció descendiendo verticalmente desde el cielo, directa hacia el domo dorado, brillando con una estabilidad y una uniformidad que los flashes atmosféricos no tienen, permaneciendo visible durante más de 7 minutos, sin oscilar ni desvanecerse, mientras la luz normal del amanecer seguía avanzando a su alrededor. La Agencia Meteorológica de Israel confirmó que no hubo perturbaciones atmosféricas esa mañana, ni relámpagos, ni ionización registrada en la zona, ni ningún evento conocido que pudiera explicar la columna dentro de los marcos disponibles. El reflejo de esa luz sobre la cúpula dorada convirtió el metal en algo que los testigos compararon con vidrio o con plata fundida, y la ciudad, que acostumbra a estar dividida por sonidos de conflicto, se sumergió en una quietud que varios testimonios independientes describieron como repentina, completa,
y de una duración que ninguno de ellos podía calcular con exactitud, porque el tiempo dentro de esa quietud se comportó de manera diferente al tiempo ordinario. Los peregrinos, que en ese momento oraban en el muro occidental, cayeron de rodillas con lágrimas en el rostro. Algunos pronunciaron en voz baja la bendición antigua que dice: «Bendito sea el Señor que hace morar su presencia en Sión». Otros permanecieron de pie, sin poder hablar, atrapados entre el asombro y algo que describieron como miedo, pero que al intentar precisar se parecía más a reverencia que a terror, más al estado interior de quien está frente a algo que lo excede completamente que al estado de quien está frente a un peligro. Cuando los investigadores llegaron más tarde con instrumentos y cámaras, la columna ya no era visible. Lo que encontraron fue un residuo luminiscente suave sobre las piedras superiores del muro, una traslucidez casi imperceptible que se desvaneció al atardecer y que los análisis químicos de las muestras tomadas no pudieron atribuir a ningún compuesto conocido. El libro de Éxodo, en los capítulos 40, 34, 35, describe el momento en que la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor lo llenó con tal intensidad que Moisés no pudo entrar. Cuando Salomón dedicó el primer templo, la misma gloria descendió visible y llenó el lugar con una presencia que dejó a los sacerdotes sin poder continuar su ministerio. Isaías 60. Dice: «Levántate, resplandece, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti». Esas palabras, que en cualquier otro contexto se leerían como poesía esperanzadora, tomaron una dimensión diferente para los que estuvieron presentes o que vieron los registros de la columna de luz sobre Jerusalén ese amanecer específico. En las semanas siguientes a esa mañana, otro fenómeno sobre el Monte de los Olivos comenzó a atraer la atención de testigos y de cámaras que en ese momento estaban orientadas hacia el horizonte oriental de la ciudad por razones que incluían tanto la curiosidad religiosa como la documentación rutinaria del paisaje. Nubes que adoptaron sobre el monte formas que los observadores describieron como una cruz definida, visible desde múltiples ángulos y sostenida durante periodos suficientemente largos como para ser fotografiada desde distintas posiciones. La explicación meteorológica señaló el fenómeno de paridolia, que es la tendencia del sistema perceptual humano a detectar formas familiares en estímulos ambiguos. Y esa explicación es psicológicamente válida y se aplica con frecuencia en contextos similares. Lo que los defensores de esa explicación encontraron más difícil de manejar fue la consistencia de la percepción entre observadores independientes que no se conocían entre sí, en distintos puntos de la ciudad, que describieron lo mismo con los mismos detalles sin haberse comunicado antes de hacer sus reportes. Mateo 24:30 habla de la señal del Hijo del Hombre en el cielo, como parte de las señales del tiempo del fin, y para los creyentes que observaron las nubes en cruz sobre el monte donde Jesús ascendió, según el primer capítulo de Hechos, la imagen no era simplemente una formación nubosa interesante, sino la superposición de dos textos sagrados sobre la misma coordenada geográfica en el mismo momento histórico, cerca de la ciudad vieja de Jerusalén. Excavaciones recientes en un área que la topografía y los registros históricos vinculan con las descripciones evangélicas de los jardines y las tumbas de la élite judía del primer siglo encontraron algo que los arqueólogos tardaron en describir con la precisión que el hallazgo merecía, porque las implicaciones de la descripción exacta eran de un orden diferente al de la mayoría de los descubrimientos arqueológicos del periodo. Cámaras funerarias talladas a mano en la piedra caliza de la ladera, con sus entradas selladas y preservadas por el tiempo y por las capas de historia que las habían mantenido fuera del alcance de cualquier perturbación posterior. Alrededor de ellas, el suelo todavía nutría las raíces de olivos y vides centenarios que habían crecido sobre la superficie mientras el espacio subterráneo guardaba su silencio debajo de él. El análisis de los materiales y de la arquitectura de los espacios fue consistente con las descripciones evangélicas del lugar donde el cuerpo de Jesús fue colocado antes de la resurrección. La presencia de un espacio suficientemente grande para una persona, la ubicación en un jardín cercano al lugar de la ejecución, el tipo de sellado que los textos mencionan, lo que la historia hace con ese hallazgo, tiene una ironía que no escapó a ninguno de los que lo conocieron. En el siglo II,
el Imperio Romano construyó templos directamente sobre ese terreno, en un esfuerzo que los historiadores interpretan como un intento deliberado de borrar la memoria cristiana de los lugares asociados con la vida y la muerte y la resurrección de Jesús, de superponer el culto imperial sobre los espacios que los primeros creyentes veneraban. Pero la consecuencia involuntaria de esa superposición fue que los templos romanos preservaron bajo sus cimientos exactamente lo que intentaban obliterar, protegiendo los espacios funerarios de siglos de desgaste natural y de las alteraciones que la urbanización continua habría producido si la tierra hubiera permanecido accesible. Lo que fue construido para silenciar la fe se convirtió con el paso del tiempo en su testimonio. Lucas 19:40 registra las palabras que Jesús dijo a quienes querían que callara a los que lo aclamaban. Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Las piedras que el Imperio Romano colocó sobre los jardines del siglo I son exactamente las piedras que ahora hablan, que preservaron lo que debía ser recordado hasta que llegara el momento de que saliera a la luz. La historia de las 5 novillas rojas que llegaron a Israel desde ranchos de Texas tiene dimensiones que exceden lo que cualquier descripción puramente zoológica o incluso histórica puede contener. Llegaron en silencio, acompañadas por rabinos e inspectores del Instituto del Templo, que las examinaron con la minuciosidad que exige el estándar descrito en Números 19 y 2, sin defecto, sin mancha, sin haber llevado jamás yugo, que 5 animales, flawless, ritualmente perfectos, según ese estándar extraordinariamente exigente, hayan llegado simultáneamente al mismo lugar desde el otro lado del mundo en este periodo específico de la historia fue para quienes entienden el contexto de ese requerimiento un evento que el lenguaje de la coincidencia agrícola no alcanza a describir. La ceremonia de la novilla roja, descrita en Números 19, tenía en el sistema sacrificial del Israel antiguo una función específica e irreemplazable: purificar a los sacerdotes y a quienes habían entrado en contacto con los muertos, devolviéndolos al estado de pureza ritual que se requería para entrar al espacio sagrado del templo y para realizar los ministerios que ese espacio exigía. Sin esa purificación, el templo no podía ser consagrado de manera ritualmente válida. Sin la novilla, la purificación era imposible. Y sin la purificación, el sistema entero de adoración que los textos proféticos anticipan para el templo restaurado no podía ponerse en marcha. La última vez que esta ceremonia fue realizada fue antes de la destrucción del segundo templo, en el año 70 doncentésimo. Por casi 2 milenios, la posibilidad de su reanudación dependía de la confluencia de condiciones que ningún esfuerzo humano podía simplemente organizar a voluntad. El linaje sacerdotal correcto, el conocimiento técnico del ritual, los materiales ceremoniales, el lugar apropiado y el animal que cumpliera los requisitos de Números 19. En el Instituto del Templo de Jerusalén, los 70 artículos sagrados que el texto bíblico especifica para la adoración en el templo llevan años siendo restaurados con la precisión que exige su descripción en la Torá. La menorá de oro, el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición, los vestidos sacerdotales, cada elemento reproducido de acuerdo con las especificaciones dimensionales y materiales que los textos contienen. Sacerdotes descendientes de la línea de Aarón han comenzado a ensayar los rituales que sus ancestros realizaron por última vez hace casi 20 siglos, pronunciando oraciones que no habían sido recitadas en voz alta desde que el fuego romano destruyó el templo y dispersó a la comunidad que lo sostenía. Por primera vez en ese lapso de tiempo, el sonido del shofar ha sido escuchado sobre el monte del templo, resonando a través de los valles como un llamado que alcanza hacia la era de Salomón con una intencionalidad que ninguna recreación histórica podría replicar completamente. Para quienes observan estos desarrollos desde la perspectiva de la profecía, la convergencia no es incidental sino estructurada, como si múltiples líneas de preparación que han estado avanzando en paralelo durante décadas estuvieran llegando simultáneamente a un punto de convergencia que ninguna de ellas había podido alcanzar por sí sola. El profeta Daniel, en el capítulo 9, habla de un pacto confirmado por una semana, un lapso que en la interpretación profética tradicional marca el inicio del periodo final de la historia humana tal como se conoce. Cada vez que el shofar suena sobre el monte del templo y cada vez que los sacerdotes ensayan los rituales en sus vestidos de lino, se escucha como el preludio de ese pacto.
como si la preparación que el texto describe ya estuviera en marcha, aunque sus protagonistas todavía no sepan completamente que forman parte de ella. La profecía de Mateo 24 y 4, que habla de otro templo que se levantará en el tiempo del fin, es citada por los estudiosos que conectan estos desarrollos con un arco narrativo más amplio, uno que ve en la restauración del sistema sacrificial el comienzo de la cuenta regresiva final antes del regreso del rey, el misterio más antiguo, el más persistente, el que más ha capturado la imaginación de generaciones de creyentes, académicos y buscadores de todos los trasfondos, es el de la ubicación del Arca del Pacto, el cofre de madera de acacia recubierto de oro dentro y fuera, que según la descripción del libro de Éxodo, contenía las tablas de la ley que Moisés recibió en el Sinaí, un tarro de maná preservado del desierto y la vara de Aarón que floreció como señal de su autoridad sacerdotal. El arca no era simplemente un objeto religioso de valor histórico, era en la teología del Israel antiguo, el lugar específico donde la presencia de Dios se manifestaba de maneras que producían consecuencias físicas observables, el espacio donde el cielo y la tierra se tocaban de una manera que dejaba rastro en el mundo material. Su desaparición de los registros históricos en el periodo de las conquistas babilónicas dejó un vacío que ningún descubrimiento posterior ha llenado de manera definitiva, aunque los candidatos propuestos a lo largo de los siglos van desde Etiopía hasta Egipto, desde cámaras subterráneas en Jordania hasta pasajes debajo del monte del templo. El libro de 2 Macabeos, en los versículos del capítulo 2, del 4 al 8, ofrece un relato que ha guiado la especulación durante siglos. Jeremías llevó el arca a una cueva y la selló antes de que las tropas de Nabucodonosor llegaran a Jerusalén, declarando que el lugar permanecería desconocido hasta que Dios reuniera a su pueblo de nuevo. Los escaneos de radar asistido por inteligencia artificial, realizados entre 2021 y 2024, revelaron bajo la sección sur del monte del templo una firma metálica densa dentro de una de las cámaras selladas, cuya geometría es demasiado definida para ser atribuida a la roca madre natural. Los investigadores son cautelosos y no hay confirmación oficial de ninguna autoridad arqueológica o religiosa sobre lo que esa firma representa. Pero los círculos de estudio religioso en Jerusalén, donde las implicaciones de los escaneos se han discutido con la atención que merece un hallazgo de esa dimensión potencial, el tema no se trata como especulación marginal, sino como una posibilidad que merece ser considerada con la seriedad que los datos disponibles justifican. Si el arca permanece sellada debajo del monte, entonces la historia de Jeremías en 2 Macabeos no es solo una leyenda piadosa, es la descripción de un proceso que todavía está desarrollándose, una ocultación que todavía no ha llegado al momento de su revelación, pero que se está acercando a él de la misma manera en que todos los demás elementos de este patrón convergente parecen estar acercándose. El arca no es simplemente un artefacto de oro y madera de acacia. Es el símbolo del pacto entre Dios e Israel, el trono donde la misericordia y el juicio se encontraban, el lugar donde el sumo sacerdote rociaba la sangre del sacrificio una vez al año para sellar la expiación de todo el pueblo. Sí, su revelación final está vinculada al tiempo de la restauración del templo y al regreso de la gloria divina a Jerusalén. Entonces los escaneos que detectaron una firma metálica no verificada bajo el monte son un elemento más del mismo patrón que ha estado formándose durante este periodo. No una prueba aislada que determina una conclusión, sino un punto adicional en una constelación de puntos que, tomados en conjunto, sugieren una dirección. Por primera vez en la historia moderna, el monte del templo escuchó el sonido de miles de voces judías brezando como una sola en plena luz del día, sin restricciones, sin el tipo de tensión que a menudo acompaña los accesos al sitio más disputado del mundo. Más de 3.500 judíos ascendieron al monte sagrado, reuniéndose en el espacio abierto para adorar en el lugar donde el texto bíblico dice que la presencia de Dios eligió morar de manera especial. Entre ellos había levitas y sacerdotes vestidos con túnicas de lino preparadas según el patrón de la Torá, que levantaron sus manos hacia la puerta oriental y recitaron salmos de arrepentimiento y de restauración con una voz que los valles debajo del monte podían escuchar. El tiempo pareció plegarse sobre sí mismo en ese momento. Los rituales que el exilio y la destrucción habían silenciado durante casi 2 milenios volvieron al mismo espacio,
donde habían vivido por primera vez, pronunciados por personas que habían dedicado años de estudio a aprenderlos precisamente para este tipo de momento, que entendían que lo que estaban haciendo era al mismo tiempo arqueología viva y profecía en movimiento. El libro de Daniel, en el capítulo 9, describe el pacto que será confirmado por una semana como parte de la cronología profética de los tiempos finales. Cada oración pronunciada sobre el monte en este periodo de preparación y de convergencia se percibe, para los que observan desde la perspectiva de ese texto, como el preludio de ese pacto, como la nota sostenida antes de que comience la melodía, cuya estructura el profeta describió siglos antes de que ninguno de sus intérpretes pudiera verificarla contra la realidad de los eventos. El monte respira de nuevo, sus piedras parecen escuchar. La convergencia de adoración, de profecía y de historia ya no es solo una idea en la mente de los estudiosos del texto sagrado, sino un evento que ocurre en el espacio físico, con testigos presenciales, con registros de audio y de video, con consecuencias que todavía están desarrollándose. Jerusalén está de nuevo en el umbral de un cumplimiento cuyo alcance completo todavía ningún observador puede medir desde adentro. En los titulares de este periodo, una imagen que los estudiosos de la profecía bíblica describen con el mismo vocabulario que los textos proféticos más tardíos, comenzó a tomar forma de manera gradual pero consistente Israel, una nación pequeña en términos de territorio y de población, situada en una de las regiones geopolíticamente más complejas del planeta, empezó a encontrarse cada vez más sola en el concierto de las naciones, con aliados históricos, cayendo en el silencio o en la vacilación, con resoluciones en los organismos internacionales multiplicándose contra ella, mientras los poderes, que en otras épocas habrían intervenido en su defensa, se replegaban hacia posiciones de neutralidad calculada o de distancia diplomática. El libro de Zacarías, en el capítulo 12, describe a Jerusalén como una copa que hace tambalear a todos los pueblos de alrededor y a Israel como una nación que en el tiempo del fin será objeto de la atención de todas las naciones al mismo tiempo. La descripción geopolítica que el texto profético ofrece y la imagen que los analistas internacionales describen cuando observan la posición de Israel en la comunidad internacional de este periodo se superponen de una manera que, para los que leen ambas fuentes, simultáneamente es difícil de atribuir completamente al azar del análisis, lo que hace que este aislamiento sea significativo en el contexto de todo lo demás que está ocurriendo en Jerusalén. No es solo su magnitud política, sino su sincronización con el patrón de señales que ha estado formándose a lo largo de este periodo. Las excavaciones bajo la ciudad de David, los reportes no verificados sobre el objeto parecido al arca, los brotes de agua desde la roca, el cielo carmesí, los hallazgos del valle de Hinnom, las monedas antiguas, la luz en el Jordán, los túneles sellados, los avistamientos de figuras de luz, la grieta en el Monte de los Olivos, la historia de la puerta oriental sellada, el escáner del monte del templo, las señales celestiales, la columna de luz al amanecer, las nubes en forma de cruz, la tumba de José de Arimatea, la llegada de las novillas rojas, los sacerdotes ensayando los rituales, el shofar sobre el monte, las miles de personas rezando en el lugar más disputado del mundo, y ahora Israel sola entre las naciones. Cada uno de estos elementos, tomado individualmente, puede ser explicado dentro de algún marco de análisis disponible, pero juntos, formando una convergencia que se acumuló en el mismo periodo temporal y en el mismo radio geográfico, plantean una pregunta que no puede ser respondida dentro de ningún marco analítico ordinario. ¿Qué está pasando realmente en Jerusalén? Esta pregunta abre otras que la rodean con igual urgencia. Si Jerusalén es el lugar donde el tiempo sagrado y el tiempo histórico se intersectan de manera única, ¿qué responsabilidad tienen los que viven en ese lugar hacia los que observan desde lejos? ¿Cómo debería afectar el conocimiento de lo que está ocurriendo allí la manera en que las personas en otras partes del mundo organizan sus prioridades, su fe, su atención cotidiana? El profeta Amós declaró que Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas, un principio que los estudiosos interpretan como la afirmación de que los eventos importantes de la historia sagrada son anticipados en los textos antes de que ocurran, precisamente para que los que leen con atención no sean tomados completamente por sorpresa. Si ese principio es válido, entonces la proliferación de señales en Jerusalén en este periodo no es para generar alarma, sino para generar preparación, no para producir pánico,
sino para producir la especie de disposición serena y activa que los textos describen como la respuesta apropiada a la inminencia del cumplimiento. Esta pregunta no tiene una respuesta única que satisfaga a todos los que la hacen desde sus diferentes perspectivas y tradiciones. Para el científico, cada elemento del patrón tiene su explicación dentro del campo disciplinar correspondiente. Para el historiador, los paralelos con otros periodos de alta tensión en la historia de la región son identificables y proveen contexto. Para el teólogo, la convergencia de señales físicas, geológicas, arqueológicas, astronómicas, políticas y espirituales en el mismo lugar y el mismo periodo es exactamente la clase de patrón que los textos proféticos describen como característica del tiempo que precede al cumplimiento de las promesas más grandes que esos textos contienen. Ninguna de estas perspectivas se invalida simplemente por la existencia de las otras. La pregunta es cuál de ellas tiene la profundidad suficiente para dar cuenta de todo lo que está ocurriendo. No solo de las partes que se ajustan a su marco, sino de la totalidad del patrón que la acumulación de eventos ha ido dibujando con una consistencia que aumenta a medida que se observa durante más tiempo. Jerusalén siempre ha sido este tipo de ciudad. El lugar donde las preguntas que la humanidad hace sobre el significado de su existencia, sobre la relación entre el tiempo y la eternidad, entre el poder humano y el divino, entre la historia y la promesa, no pueden eludirse de la misma manera en que es posible eludirlas en casi cualquier otro lugar del planeta. Sus piedras han escuchado demasiadas oraciones y han sostenido demasiado peso de esperanza y de dolor como para ser simplemente un telón de fondo neutral. Y en este momento específico, con todo lo que sus suelos y sus cielos y sus muros están revelando simultáneamente, la ciudad parece estar ejerciendo ese poder de manera más intensa que en cualquier otro periodo de la memoria viva de quienes la observan. No es necesario adoptar una interpretación particular para reconocer que lo que está ocurriendo merece atención, que el patrón que se ha formado no es ordinario y que las preguntas que ese patrón instala en cualquier observador honesto son del tipo que no se disuelven con una sola respuesta técnica ni con una sola afirmación teológica, sino que requiere la disposición a permanecer con la pregunta durante el tiempo suficiente para que su significado se revele en la medida en que puede ser revelado dentro del horizonte disponible. Hay algo en la manera en que el tiempo se comporta en torno a Jerusalén que desafía la categorización ordinaria. Otras ciudades tienen su historia, sus capas arqueológicas, sus momentos de alta carga simbólica, pero pocas ciudades en el planeta exhiben la misma densidad de convergencia entre lo que fue prometido en los textos más antiguos de la civilización occidental y lo que está ocurriendo en sus calles y bajo sus piedras en el presente inmediato, cuando un arqueólogo en Tel Aviv encuentra un sello del período del primer templo, es un hallazgo significativo dentro del campo. Cuando se encuentra algo parecido debajo del lugar específico que los textos bíblicos identifican como el centro de la presencia divina en la tierra, en el mismo período en que múltiples otros elementos del mismo patrón también están emergiendo simultáneamente. La escala del significado potencial cambia de categoría de una manera que no puede ser ignorada por ningún observador honesto, independientemente de sus compromisos previos respecto al significado de Jerusalén. No se trata de exigir que cada fenómeno sea sobrenatural, ni de rechazar las explicaciones naturales disponibles. Se trata de reconocer que la acumulación de elementos en el mismo vector durante el mismo periodo temporal produce un patrón que ningún elemento individual por sí solo podría generar y que ese patrón merece un tipo de atención diferente al que cualquiera de sus componentes aislados demandaría por separado. La historia de la relación de Dios con Jerusalén, tal como los textos hebreos la narran a lo largo de siglos, no es la historia de una presencia constante y tranquila, sino la de un proceso marcado por momentos de irrupción y de silencio, de presencia manifiesta seguida de ausencia que ponía a prueba la fidelidad de los que habían visto la presencia, de promesas dadas y de esperas largas durante las cuales la realidad exterior de la ciudad parecía contradecir completamente la dimensión interior de lo que había sido prometido. El templo de Salomón fue construido, llenado de gloria y luego destruido. El segundo templo fue levantado con dificultad, ampliado con grandiosidad por Herodes y luego arrasado por Roma entre esas destrucciones, y el momento presente han pasado suficientes siglos como para que varias civilizaciones completas
nacieran y desaparecieran, y Jerusalén ha permanecido como Jerusalén a través de todo ese proceso, como si su función en la historia no dependiera de la estabilidad política de ninguno de los poderes que la reclamaron, sino de algo que esos poderes no podían ni añadir ni quitar. Cada período de aparente abandono fue seguido, en la narrativa bíblica, por un momento de retorno y de renovación que no parecía posible desde adentro del período de espera, esa estructura que los que observan los eventos actuales desde la perspectiva profética ven reflejada en lo que está ocurriendo ahora. El profeta Isaías, en el capítulo 62, escribe palabras que los rabinos han leído durante siglos como descripción del estado de expectativa en que la ciudad debería vivir hasta el cumplimiento final. Por amor de Sión, no callaré, y por amor de Jerusalén, no cesaré, hasta que su justicia salga como resplandor y su salvación se encienda como una antorcha. La voz que habla en ese pasaje no es la de un observador humano, sino la del propio Dios, prometiendo que no se quedará quieto hasta que la ciudad que escogió reciba todo lo que fue prometido para ella. Para los que viven en Jerusalén hoy y para los que la observan desde lejos con la atención que merece, ese versículo no es simplemente poesía de consolación, es la descripción de un proceso en marcha, de una fidelidad divina, que ha sobrevivido a todo lo que la historia le ha puesto enfrente y que continúa avanzando hacia su conclusión con la paciencia que solo puede tener quien ve el tiempo de manera diferente a como los seres humanos lo experimentan desde adentro de él. El libro de Apocalipsis, en su capítulo 21, describe una Jerusalén nueva que desciende del cielo como una novia preparada para su esposo, una imagen de completud y de plenitud que contrasta deliberadamente con la imagen de la ciudad que los profetas anteriores describieron en su estado de espera y de incompletud. Ese contraste entre la ciudad que es y la ciudad que será, entre lo que está siendo revelado fragmentariamente en el presente y lo que los textos prometen que será revelado completamente en el futuro, es la tensión que define la experiencia de quienes viven en Jerusalén con conciencia de lo que los textos dicen sobre ella. No es la tensión del desespero, sino la tensión de la expectativa, la tensión de quien ve suficientes señales en el horizonte como para no dudar de la dirección, pero que todavía no puede ver la llegada completa desde el punto donde se encuentra. Es la misma tensión que los discípulos vivieron entre la resurrección y Pentecostés, entre el hecho cumplido y la manifestación plena de sus consecuencias, entre el ya y el todavía no, que los teólogos identifican como la estructura de la experiencia cristiana del tiempo, para el observador que no comparte ninguno de los marcos religiosos, dentro de los cuales estas interpretaciones toman sentido. La pregunta que Jerusalén plantea en este momento tiene una dimensión diferente, pero igualmente urgente. ¿Por qué este lugar específico, esta ciudad sobre esta colina, en este rincón del Mediterráneo oriental, continúa siendo el centro de una convergencia de atención y de eventos que ningún análisis puramente geopolítico o arqueológico puede agotar? La respuesta que la historia empírica ofrece es que el peso acumulado de las expectativas que tantas tradiciones y tantas personas han depositado sobre Jerusalén a lo largo de tanto tiempo crea una especie de campo gravitacional, del significado que hace que los eventos que ocurren allí sean percibidos e interpretados con una intensidad que eventos comparables en otros lugares no generarían. Esa respuesta es coherente y merece ser tomada en serio, pero incluso dentro de ese marco explicativo, queda la pregunta de por qué esas expectativas convergieron sobre este lugar específico desde el principio. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí, que hizo que múltiples tradiciones independientes llegaran a la misma conclusión sobre su singularidad? Y si la convergencia de señales en el presente no es el resultado de que algo genuino sigue ocurriendo en este lugar que continúa justificando la atención que tantos han decidido seguirle prestando. La dignidad intelectual de la pregunta sobre Jerusalén requiere que se mantenga abierta el tiempo suficiente para que las respuestas disponibles sean evaluadas con la seriedad que merecen antes de que cualquier marco interpretativo cierre prematuramente el campo de lo posible, ni el escepticismo automático que descarta todo lo que no cabe en la explicación naturalista disponible, ni la credulidad que acepta cada reporte sin la evaluación crítica que la honestidad intelectual exige, hacen justicia a lo que está ocurriendo. Lo que la situación demanda es la misma disposición que el versículo de 1 Tesalonicenses 5:21 recomienda: examinar todo,
retener lo bueno, no ceder ni al entusiasmo acrítico ni al rechazo reactivo, sino mantener la atención y el pensamiento activos, mientras el patrón continúa desarrollándose. Porque si hay algo que la historia de Jerusalén enseña con una consistencia que ningún periodo individual ha podido interrumpir, es que este lugar siempre tiene más para mostrar de lo que los marcos disponibles en cualquier momento dado pueden contener completamente. La manera en que la cultura contemporánea profesa este tipo de eventos es en sí misma parte del patrón. Las redes sociales fragmentan los informes en clips de 30 segundos que pierden el contexto necesario para que su significado sea evaluado. Los algoritmos distribuyen los contenidos más emotivos con la mayor velocidad, independientemente de si su base de información es sólida o no. Los medios de comunicación tradicionales tienden a clasificar los informes religiosos en categorías predefinidas que los neutralizan antes de que puedan ser considerados en su dimensión más compleja. El resultado es que la mayoría de las personas que ven alguno de los reportes sobre Jerusalén en este periodo los recibe aislado del patrón más amplio del que forma parte, sin el contexto histórico que le daría su peso real, sin la acumulación de elementos paralelos que harían evidente la convergencia, reducido a la dimensión de lo anecdótico, cuando en realidad es parte de algo que solo se comprende en su totalidad. Esta fragmentación del acceso a la información sobre lo que está ocurriendo en Jerusalén no es conspirativa ni deliberada en el sentido de una voluntad de ocultación planificada. Es simplemente el resultado de los incentivos estructurales que organizan la atención en el ecosistema mediático del presente, que privilegia la novedad sobre la profundidad y la emoción sobre la contextualización. Pero su consecuencia es real. Muchas personas que tendrían interés genuino en comprender lo que está ocurriendo si lo vieran en su totalidad, lo reciben en fragmentos que no permiten la síntesis necesaria para que el patrón se vuelva visible. La vocación de Jerusalén, como ciudad de preguntas, no comenzó con los profetas bíblicos ni terminará con el periodo que estamos analizando. Es inherente a su geografía, a su historia, a la densidad de los derechos y las memorias que múltiples tradiciones humanas han acumulado sobre sus colinas durante milenios. Pero hay periodos en que esa vocación se intensifica, en que las preguntas que la ciudad plantea se vuelven más urgentes y más imposibles de evadir que en otros momentos en que la acumulación de señales y de eventos lleva la pregunta de ¿qué está ocurriendo aquí?, a un primer plano que ninguna ocupación cotidiana puede mantener completamente en el margen. El periodo que estamos viviendo muestra todos los indicadores de ser uno de esos momentos de intensificación. La convergencia es demasiado densa para ser ignorada por cualquier observador que se tome el tiempo de ver el conjunto en lugar de las partes. Y la pregunta que esa convergencia plantea es del tipo que no puede ser respondida con los instrumentos analíticos de ninguna disciplina individual, sino que exige una síntesis que honre tanto lo que la ciencia puede verificar como lo que la fe puede percibir. Tanto la rigor del pensamiento crítico como la apertura al horizonte de lo que todavía no cabe en ningún marco existente, pero que la acumulación de evidencias sugiere que puede estar acercándose. Cada generación que ha vivido en Jerusalén o que ha observado sus desarrollos con atención sostenida ha tenido que tomar una decisión sobre la pregunta que la ciudad plantea, la decisión de tomarla en serio o de dejarla pasar. Los que tomaron esa decisión en serio no siempre llegaron a las respuestas que esperaban. Algunos las encontraron más tarde de lo que su impaciencia habría preferido. Otros las encontraron en formas que sus marcos previos no habrían anticipado. Pero ninguno de los que se comprometió honestamente con la pregunta pudo afirmar después que la experiencia los había dejado donde estaban antes de haberla hecho. Eso, más que cualquier certeza sobre los detalles específicos de lo que está ocurriendo y de lo que significará, es quizás la invitación más urgente que Jerusalén extiende en este momento. La invitación a no pasar de largo, a no reducir lo que merece consideración cuidadosa a la categoría de lo que ya está explicado, a permanecer en la pregunta con la paciencia y la honestidad que ella exige. Porque cuando una ciudad lleva 2 milenios guardando sus secretos debajo de la piedra y comenzando a revelarlos en este momento específico, la respuesta más pobre posible es mirar hacia otro lado. Lo que la historia de Jerusalén enseña consistentemente es que los momentos de mayor significado raramente
son reconocidos como tales en su plenitud por quienes los viven desde adentro. Los que caminaron con Jesús no comprendieron completamente lo que estaban presenciando hasta mucho después de que los eventos que los marcaron hubieran concluido. Los que vieron la destrucción del templo en el año 70 no podían saber que esa destrucción era parte de un arco narrativo más largo, cuyo siguiente capítulo, importante, tardaría casi 2000 años en comenzar a desplegarse. Los que observamos lo que está ocurriendo en Jerusalén, hoy estamos igualmente dentro de los eventos, sin la distancia que el tiempo futuro les dará a quienes los lean en perspectiva. Pero incluso desde adentro hay algo en la densidad del patrón, en la velocidad con que los elementos se están acumulando, en la manera en que cada nuevo desarrollo conecta con todos los anteriores de maneras que ningún diseño humano habría podido organizar, que sugiere que estamos en uno de esos momentos que la historia reconocerá como un punto de inflexión mucho después de que los que vivimos en él hayamos dejado de poder añadir observaciones. Existe una diferencia cualitativa entre observar los eventos de Jerusalén desde la distancia de quien los sigue por medios digitales y experimentarlos desde la proximidad física de quien los vive en el territorio. Los